Eh, Presidente, yo creo que estamos respondiendo a una improvisación del gobierno con otra improvisación, digo gobierno por el Ejecutivo, con otra improvisación del Parlamento. Y de improvisaciones difícilmente salga algo bueno. Y creo que este debate ya es tan reiterativo que cansa, porque cada tanto volvemos a este problema de los salarios, y tenemos muchísimas leyes en los últimos años que se han planteado resolver el problema, pero no son eficaces porque el Ejecutivo no cumple con las leyes. El Ejecutivo no cumple, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial encuentra los caminos, ya que supuestamente nosotros hacemos el presupuesto, pero el presupuesto se cambia 1000 veces por la vía de la inconstitucionalidad. Para favorecer acá, allá, se toca. Acá tenemos un problema, para empezar tenemos un problema de modelo. Fíjense que en muchos países normalmente se mide la equidad de un sistema tomando la distancia entre los que menos ganan y los que más ganan, tanto en el sector privado como en el sector público. O sea, en España, por ejemplo, un juez, un diputado, llega a ganar unos 4.000 euros y el salario mínimo ha de estar en unos 700 euros más o menos. No, por ahí gana. Después tienen algunos 4.500, ponerle, y tienen, si el líder de bancada gana más, pero en general en los países europeos, la brecha no suele ser más de 4 o 5 veces. Es más que acá nosotros, los salarios superiores de la administración pública son 20 veces más que el salario mínimo. Entonces, entre que el que gana menos y el que gana más haya 4 o 5 veces más y que haya 20 veces más, es un problema estructural. También en estos países donde hay estado de bienestar, la salud básicamente está contemplada ya en los impuestos. En la educación, en estos países a nadie se le ocurre irse a una escuela privada y llevar a su hijo a un centro privado. Los centros públicos son muy superiores. Las universidades en general son públicas también. Y hay innumerables sistemas de becas, en fin. Pero acá en Paraguay el salario mínimo en realidad se convierte en salario máximo. Y yo quiero señalar una cuestión que dijo la senadora que me precedió en el uso de la palabra. Cuidado con esta cuestión de medidas generales. Nosotros tenemos funcionarios directores, de repente, ¿cuánto gana un director? ¿Cuánto gana un director? A ver, alguno de los, qué sé yo, no puede ganar más de 20 millones porque un ministro está por los 20 y tantos millones. Resulta que un director del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, de repente tiene la responsabilidad de administrar billones de guaraníes y gana muchísimo menos que un gerente de banco o que un gerente, qué sé yo, de una de estas empresas de telefonía. Cuando el Banco Central hace concursos para el ingreso a la carrera en el Banco Central, los bancos privados normalmente están pendientes de los que ganan esos concursos. Y esos bancos privados literalmente le roban al Estado, le ofrecen un mejor salario a los que ganan y se quedan con esas personas que ganaron. Nosotros en nuestro esquema salarial tenemos una situación muy particular porque para los escalafones más bajos el Estado paga muy bien. Para los escalafones más bajos y que casi nadie gana el salario mínimo en una institución estatal. Normalmente estamos por encima del mínimo. Entonces, a nivel del personal menos calificado, el Estado es muy competitivo. Pero para el personal más calificado, el Estado no es competitivo. El Estado no paga mejor que el sector privado a nivel de alta gerencia.
Estoy hablando Banco Central, qué sé yo, estoy hablando de Ministerio de Hacienda, Ministerio en general, directores generales. No es. Podría ser un poco más competitivo porque, bueno, hay una jubilación y qué sé yo, pero ni aún porque el que se jubila después se queda sin salario, sin seguro médico. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de medidas. Hay que tener bastante cuidado y hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Esto, sí, a mí me resulta, esto no tiene ningún sentido. Esta cuestión de que uno tenga un salario y después tenga una bonificación que representa un porcentaje altísimo con relación al salario, no tiene ningún sentido. Pero esto rompe todas las últimas leyes que hemos aprobado. O sea, ¿qué pasó con la ley de la función pública que establece el tope, como tope el salario del presidente de la República? ¿Por qué no se cumple la ley de la función pública? La ley de la función pública que fue un emblema que nos hicieron tratar con suma urgencia. ¿Por qué no se cumple la ley de la función pública? ¿Cómo ocurre esto si tenemos una ley de carácter general que prohíbe este tipo de prácticas? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo llegaron, por ejemplo, los ministros de la Corte a ganar más que el presidente de la República si nosotros hacemos el presupuesto? Quiere decir que se tomaron medidas que van contra el presupuesto y se fueron tomando a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué pasó con el gigante que se levanta? ¿Cómo puede ser que del milagro americano, del secreto mejor guardado en el mundo, de una economía vibrante que crece, pasamos a una economía de guerra de la noche a la mañana? ¿Qué pasó? O sea, ese es el debate de fondo que nosotros tenemos que tener y no estas escaramuzas que surgen cada tanto. Que resulta que vamos a recortar acá, vamos a pasar tijera acá. Tiene que venir el ministro de Economía, el que sea, porque el anterior nos dijo cualquier cosa. El anterior nos venía con la historia de que estábamos cumpliendo la ley, otra ley que no se cumple y que no se puede cumplir, que no se va a cumplir, la ley de responsabilidad fiscal. El anterior ministro nos decía que estábamos dentro del rango del tope de la ley de responsabilidad fiscal. Mentira. ¿Cómo vamos a contar solamente el presupuesto y esconder las deudas? Porque ¿cómo sacaban esto? Y no contabilizando lo que se le debe a Hambre Cero, no contabilizando lo que se le debe a las vialeras, no contabilizando lo que se debe de medicamentos. ¿Todo esto por qué? Y para el famoso tema del doble grado de inversión que iba a traer a cuanto inversor existe en el país, al final la inversión que estamos recibiendo es a costa de entregar energía, de comprometer energía barata que no vamos a tener por un tiempo que, llegado el momento, nos va a obligar a nosotros a comprar energía cara para vender energía barata que hoy estamos comprometiendo. Ese es el tipo de inversiones que estamos trayendo. Pero el doble grado de inversión no es ninguna solución y maquillan el presupuesto, eso dijimos 1000 veces, maquillan el presupuesto en una suerte de autoengaño entre estas empresas calificadoras, el Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Hacienda y el Parlamento. Todos nos mentimos, nosotros no, ¿verdad? Lo que señalamos de esto, pero todos nos mentimos a nosotros mismos. Para mantener el grado de inversión, entonces hay que mentir con relación al cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Y claro que estamos incumpliendo la ley de responsabilidad fiscal. Y si pagáramos nuestra deuda, o sea, si contamos todo lo que debemos, estamos por el 4 o 5%, estamos probablemente de déficit fiscal. Ese es nuestro déficit real, 4% por lo menos. 4% por lo menos. Y si el ministro que está ahora,
porque de economía de guerra pasamos a un ministro que dice, bueno, se acabó también la economía de guerra. Si este ministro sigue mintiendo, y miren, estamos de más nosotros en el Parlamento porque vamos a seguir con autoengaño. Esta es una historia vieja. Yo recuerdo que la famosa ley Godoy, al bulto, se presentó otra hora ahí en la Cámara de Diputados, presentó un diputado de la oposición, entre paréntesis. También al bulto, suprimir combustible, suprimir viáticos, suprimir qué sé yo, todo. ¿Y con qué vamos a mover las ambulancias? ¿Y con qué vamos a mover las patrulleras? ¿O acaso el combustible que ellos creen es el combustible que se le da al ministro? El bono de combustible o el carnet de combustible que se le da al ministro. El combustible se gasta en aviones, se gasta en helicópteros, se gasta en patrulleras, se gasta en ambulancias. Y los viáticos, el personal se traslada. ¿Qué? El funcionario público va a tener que gastar su traslado de su propio salario. No se puede tener un debate serio en estas condiciones. Acá tiene que venir el ministro. Primero tiene que dar explicaciones, tienen que explicarnos cómo pasamos de una economía pujante a una economía de guerra sin que haya variado, porque varía el dólar, la variación del dólar no es una explicación. Tampoco tenemos todavía el impacto, tampoco estamos sufriendo de una manera importante el impacto de todas estas guerras alocadas que andan pululando en el universo de los amigos cercanos acá del presidente Peña. Así que para empezar este debate nos tienen que explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que pretenden hacer. Pero fíjense que llegamos al extremo de que no le quieren pagar interés el Estado no quiere asumir su morosidad y no le quieren pagar intereses a las empresas acreedoras. Eso ya escapa a toda capacidad de imaginación. Que vos sos moroso y no querés pagar la mora. Y no pagás la mora porque sos del Estado y no te pueden embargar, no te pueden demandar. Si te demandan, vas a la calena. Esa es la falta de seriedad absoluta y ese es el debate que tenemos que tener porque esto nos van a dejar, así como vamos, nos van a dejar como tierra arrasada. Así como quebraron la municipalidad de Asunción. Van a quebrar el Estado paraguayo. Están gastando lo último que nos queda de Itaipú. Malgastando. Están endeudando el país por encima de lo que el país puede pagar con una presión tributaria del 11%. Nosotros no podemos tener una deuda externa del 40%. Y aparte están comprometiendo lo único que tenemos y que ya no vamos a tener más que nuestra energía. Yo le diría que en vez de estar discutiendo esto, le prohibamos al Ejecutivo que use más plata de Itaipú en estupideces tipo pagar influencers, le hace hurreros, porque quieren gastar una fortuna en pagar hurreros. Vamos y destinemos eso a pagar las deudas. Ese tipo de debate es el que tenemos que tener acá. Y si el gobierno quiere hacer bien las cosas, que nos traiga soluciones. Y si hay que recortar, y se recorta, pero que se recorte de una manera responsable y no de esta manera absolutamente improvisada. Y termino con esto. La administración del país es responsabilidad del Ejecutivo. ¿Por qué no tenemos que poner el sayo nosotros? El Ejecutivo es el que nos tiene que plantear a nosotros una propuesta de solución y nosotros tenemos que políticamente decidir si la propuesta del Ejecutivo es razonable o no es razonable. Y no estar dando manotazos de abogado como acá, recortemos esto. Dicho esto, me parece perfecto que se apruebe esto hoy, porque es irracional que haya tanto margen de discrecionalidad para estas bonificaciones que, entre paréntesis, y hablando de otra ley,
¿qué pasó con la ley de la matriz? ¿Qué pasó con el matriciamiento? Justamente la matriz salarial era para que no hayan este tipo de aumentos encubiertos o no encubiertos o lo que sea. Se incluyeron todas estas bonificaciones adicionales en la matriz salarial y después se volvieron a otorgar sobresueldo. Entonces, por eso no avanzamos y por eso no vamos a ningún lado y seguimos teniendo un gasto desordenado. Con esta palabra, presidente, sí, y hay que votar hoy, voy a votar esto, es para los cargos superiores, pero pensemos en soluciones de fondo, no parches. Gracias.